Las casas de apuestas se tomaron el fútbol chileno. Anuncios y auspicios por todos lados, acusaciones de jugadores involucrados, vínculos con representantes y mucho más. Pero, ¿qué dirían si les cuento que hace 40 años atrás un grupo de árbitros chilenos ganaron más de $1 millón en apuestas? Para revisar este capítulo polémico y oscuro de nuestro fútbol nacional, hay que poner en contexto y conocer la mítica Polla Gol. Seguramente, si tienes más de 40 años, recuerdas perfectamente estas cartillas, pero si no, te cuento que antes de los expertos y todas esas casas de apuestas online actuales, el método para jugar y tratar de hacerse millonario era una cartilla que se tenía que llenar antes de los viernes, con 13 partidos del fútbol chileno, intentando pronosticar si se lleva la victoria el local, la visita o hay empate. Muy simple. ¿Cómo te fue la Polla Gol? Casi gané. Hice 12 puntos. Pero son solo 12 puntos. El que acierta los 13 partidos se lleva el pozo total, que se reparte entre todos los ganadores. Sistema infalible. Obviamente, a finales de los 70 y comienzo de los 80, todo esto se jugaba de forma presencial en agencias oficiales. Actualmente sería cuestionable que un jugador, entrenador o un árbitro sea dueño de una de estas agencias de apuestas, ¿cierto? Bueno, eso creo. El caso es que en aquellos años era permitido. Y acá aparece la figura de Don Víctor Ojeda, árbitro chileno quien también tenía la propiedad de la agencia de apuestas número 1740 ubicada en plena Alameda en Santiago. Por el momento lo dejamos como un emprendimiento de Don Víctor considerando los años difíciles que pasaba el país. Mucha historia y poco fútbol. Vamos a la cancha. 10 de septiembre del 78. Se enfrentan Ñublense vs Colo Colo en Chillán, con favoritismo a los salvos donde debutaba como director técnico Tito Fuyú. Los rojos estaban peleando el descenso y para rematar su mala fortuna ese año, algunas horas antes del partido y producto de un cáncer, había fallecido su DT, Nelson Oyarzún. Sí, si no sabían por qué se llamaba así el Municipal de Chillán, ya tienen un nuevo conocimiento activado. Ahora sí vamos al fútbol. El árbitro del partido era nuestro protagonista, Víctor Ojeda, con poca experiencia aún, quien cobró una falta dudosa para que se pusiera en ventaja el local. Luego expulsó a un jugador de Colo Colo en otra discutida jugada y finalmente termina cobrando un penal, que no encontré registro visual, pero todas las crónicas apuntan a que fue un invento del juez. Por lo menos Julito Martínez y la revista Estadio lo consignaban. Finalmente fue triunfo de Ñublense y un lindo homenaje póstumo a Nelson Oyarzún, pero quedó en la retina que el arbitraje tuvo injerencia en el resultado. Hasta el momento podemos seguir pensando de buena fe y decir que Ojeda solo tuvo un mal día. Además, en líneas generales, el local motivado se impuso a un Colo Colo mucho más pasivo. Ese fin de semana, solo hubo un misterioso ganador de la Polla Gol, que se llevó casi $500 000. Esto se explica que mientras más sorpresivos sean los resultados, menos ganadores existirán, y el premio se entregará en su totalidad al que acierte. Finalmente se hizo oficial. La cartilla ganadora fue jugada en la agencia 1740, justamente la de Ojeda, y como todas se tenían que identificar con el nombre o algún seudónimo de quien la jugara, fue firmada como Orema. Ya con un poco más de sospechas, las miradas se dirigieron a Víctor Ojeda, pero recuerden que estábamos en dictadura, donde cualquiera que investigara más de la cuenta podía ser castigado. Todo quedó en casi una anécdota. Ojeda siguió dirigiendo partidos y quizás para compensar un poco el mal rato a los hinchas albos, dejó el recuerdo de 3 partidos donde el resultado se vio influenciado por su silbato. Veamos. En 1980, Colo Colo vs Argentinos Juniors con un joven Maradona que terminó en la posta ante tanta chuleta que recibió, sin castigo alguno y finalizando el partido en esa última jugada. También el primer gol resulta de un offside. ¡Gigante! ¡Caselli! En posición de adelanto Caselli, hay que decirlo, nos pareció en posición de adelanto Caselli. Le ha faltado personalidad, capacidad para conducir, para fiscalizar el partido. No nos ha gustado el debut internacional de Ojeda. En el clásico de 1982, cobra un penal a favor del Cacique tras clara mano de Luis Rodríguez dentro del área. Pero en la misma jugada no logró ver que el chino Isis en su palomita le pegó al balón con la mano antes y el pavo volante azul detuvo la jugada pensando que el árbitro había cobrado. Esa vez Don Víctor se llevó un botellazo de recuerdo. Otra más. En 1988, semifinales de la Copa Chile, este gol de Eric Hurtado le daba la victoria a la UC frente a Colo Colo. Sin embargo, solo el juez vio falta desatando otra polémica.
Pese a todos estos ejemplos, el señor Ojeda siempre tuvo el respaldo del comité de árbitros, que en ese entonces era presidido por Adolfo Reginato. Y dentro de sus árbitros con más experiencia, también aparecía Alberto Martínez. Todos se apoyaban mutuamente, casi como una secta. Finalmente, la respuesta a todo esto llegó en el año 1986, cuando el programa Informe Especial se adentró en la interna arbitral, destapando lo que pasaba hace varios años en nuestro fútbol. Declararon los ex árbitros Robinson Luengo y Rafael Ormazábal, quienes habían sido testigos de que en varias ocasiones se les indicó qué resultado tenía que tener un partido, y como no cumplieron, fueron mal calificados por sus pares, finalmente dejando de arbitrar. Había pasado mucho tiempo, y pese a que ahora sí habían testigos, siempre se le bajó el perfil a la situación. No hubo castigos ni sanciones, pero sí quedó en evidencia cómo era el modus operandi en la estafa. En 1978, el presidente del comité Adolfo Reginato y el árbitro Alberto Martínez crearon una sociedad para apostar el apoyo a gol, aprovechando la agencia de su amigo Víctor Ojeda. El método dictaba que de los 13 partidos, en 3 se hacía apuesta triple, que era lo máximo permitido. Esto quiere decir que en esos 3 podía ser local, empate o visita y ganaban igual. De los 10 restantes jugaban el resultado más lógico en 7, y en los otros 3 era donde estaba la magia, ya que en estos encuentros apostaban al resultado menos esperado o la sorpresa, y para asegurarse de que esto ocurriera, se designaban árbitros de confianza o directamente ellos mismos. No era la técnica más infalible, pero hay registro de que por lo menos le resultó 4 veces, con un monto superior al $1.000.000 en total. ¿Recuerdan que la cartilla estaba firmada por Orema? Bueno, ya podemos deducir que eran las siglas iniciales de Ojeda, Reginato y Martínez, aunque posteriormente cambiaron la sigla para que no fuera tan evidente. A opinión personal, me parece increíble que habiendo pruebas y material como para investigar en profundidad, todo quedó en la nebulosa. No hubo más castigo que la honra de estos 3 personajes y otros que nunca salieron a la luz pública. Es entendible que fue una época oscura del país, donde era hasta peligroso investigar o ir en contra de las editoriales de prensa en ese tiempo, pero de igual manera resulta llamativo por decirlo de alguna forma. Actualmente vivimos otra época, de sobreinformación, plagado de noticias falsas, pero ya conociendo el pasado, el fútbol no puede estar tan pasivo ante esta invasión de casas de apuestas que financian la mayoría de los clubes, y sobre todo se hace necesario investigar y profundizar en detalles cualquier denuncia o comentario que tenga que ver con jugadores o representantes involucrados. Los errores arbitrales son parte del fútbol, con o sin VAR siguen habiendo polémica y eso va a seguir existiendo en un juego de interpretación. Sin embargo, se hace pertinente que por el bien del querido fútbol se aleje todo lo que puede hacer sospechar de que hay una mano negra sobre el balón, aumentando los castigos y fiscalización tal como se hace con otros deportes como por ejemplo el tenis. Hasta aquí la historia de hoy. Si te gustó el video, suscríbete al canal. Si quieres ver más contenido similar, puedes hacer clic en esta misma pantalla. Y por supuesto, no te olvides de comentarnos qué opinas de este polémico tema. ¡Nos vemos!